Uns quants hospitals i grups d'investigació valencians estan posant en marxa projectes per a la rehabilitació de persones amb ictus. Esta patologia engloba el que es coneixen com a malalties cerebrals, l'infart, la trombosi o el vessament cerebral. I a Espanya és la segona causa de mortalitat. Més de 120.000 persones la pateixen cada any. Paco ha sufrido un ictus y está trabajando siguiendo las pautas marcadas por su médico rehabilitador con un aparato específico que solo está en el hospital. Pero también podría rehabilitar en casa con un videojuego, gracias al sistema Videotrack. Rosa lo utiliza desde hace unas semanas de forma experimental. A mí me encanta, la verdad, porque además como la tengo en casa, pues puedo trabajar también en casa. Es un mecanismo que se puede encontrar fácilmente en el mercado. Lo que sí que te permiten es, por un coste irrisorio de 50 euros, pues tener una tecnología que te permite poder transportar a un entorno virtual los movimientos que te está haciendo un paciente. La captación del movimiento humano por estos juguetes tecnológicos abre un amplio abanico de posibilidades a la medicina. En función de cada una de las necesidades de cada uno de los pacientes, lo acoplamos tanto el sistema como el contenido. Una de las grandes ventajas de Videotrack es que el dispositivo es muy versátil, es decir, se puede instalar muy fácilmente, únicamente disponiendo de un plasma en cualquier gimnasio de rehabilitación, y además podría desarrollarse o podría trasladarse al propio domicilio del paciente.